sin meternos todavía en esto, José, vamos a ir avanzando en Sí. ya visto estos partidos que para muchos son ensayo en esta nueva era de Xabi Alonso, pretemporada. ¿Cuáles crees que sean los mayores desafíos de Xabi Alonso con este Real Madrid? Primero que todo, Caro, para Xabi Alonso, para cualquier técnico del Real Madrid no hay ensayos. Esa es una competencia oficial y el Madrid está obligado a ganarla. ¿Cuáles son los desafíos? Uno es gestionar la plantilla, que de lo físico ha sufrido un trajín impresionante. Si contamos la temporada pasada, hoy el Madrid jugó el partido número 66. Y una mención aparte para Federico Valverde. De esos 66 partidos, en 63 estuvo el uruguayo. Muchas veces dicen que tu disponibilidad es tu principal habilidad, especialmente cuando hablamos de equipos de élite. Así que el aspecto físico es algo que Xabi Alonso tiene que gestionar, una plantilla que la temporada pasada sufrió muchísimos lesionados, algunos de ellos se están empezando a recuperar, de a poco van a entrar en contienda, así que ese es un desafío clave. El segundo, Caro, el aspecto futbolístico. El Madrid ha ganado muchísimo, muchísimo, con Zidane, con Ancelotti, pero siempre lo ganó por la jerarquía de sus futbolistas, a diferencia del Barcelona, de Liverpool o de otros equipos que claramente, o como el City de Guardiola, son equipos de autor, que independientemente de los futbolistas que estén en la cancha, uno ve una idea de juego claramente establecida. Y lo de Xabi Alonso, a mí particularmente me ha gustado muchísimo. Nos preguntábamos, ¿podrá replicar lo que hizo en el Bayer Leverkusen? Ya en los últimos 2 partidos, una línea de 3 centrales, con Tchouaméni que termina jugando como el tercer central y suelta a los carrileros, aunque bien lo apuntaba Barak, hoy en la parte complementaria, Xabi Alonso también demuestra que es un técnico flexible, se olvida de los 3 centrales porque la Juve no atacaba con mucha gente, entonces pone a Tchouaméni en su posición natural de mediocampista y a partir de ahí el Madrid tiene superioridad numérica en ese sector tan importante de la cancha y termina haciendo un monólogo del conjunto del Madrid, haciendo figura de Gregorio, el guardameta de la Juve, que en la temporada 2003-2004 fue el mejor guardameta de la Serie A con el Monza. Hoy vimos a ese arquero decisivo, evitando una goleada, sosteniendo a la Juve y manteniendo al equipo italiano, por lo menos desde el marcador, en contienda. Así que para mí, Caro, esos son los 2 principales desafíos. Y desde lo futbolístico podríamos sumar un tercero, ¿no? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, que hoy debutó, hoy fue su primer partido en este Mundial de Clubes, primer partido bajo los órdenes de Xabi Alonso, y tendrá que encontrar ese futbolista que vimos la temporada pasada. Decisivo, goleador, es el bota de oro de toda Europa, pero al mismo tiempo tiene que encontrar que esos goles de Mbappé no tengan una repercusión directa en el rendimiento de sus compañeros, porque la temporada pasada Mbappé la rompió, es más, en algunos partidos lo dejaron morir solo, pero Bellingham ya no marcó tanto la diferencia como lo hizo en su primer año. Vini Jr. no fue ese futbolista que en la temporada anterior había ganado de Best. Entonces, ¿es porque estaba Kylian Mbappé? ¿Es porque Mbappé ocupaba espacios que antes le pertenecían a Vini Jr. y a Bellingham? Ese es otro de los desafíos, otro de los obstáculos que tendrá que solventar Xabi Alonso. Para ti, el desafío es que todos esos jugadores den un paso al frente con respecto a la temporada anterior. Por supuesto, por supuesto. Okay. Colectivamente e individualmente, Bellingham tiene que ser el que vimos en su primer año con el Real Madrid. Vinicius Jr. tiene que ser el jugador que llevó al Madrid a ganar su última Champions. Él se puso al equipo al hombro en esa recta final, marcando goles, asistencias, y obviamente Mbappé tiene que repetir lo que hizo la temporada pasada. Claro. ¿Qué tal si agregamos a esto, Richard, las sociedades? Especialmente la sociedad Vinicius, Kylian Mbappé. Hoy vimos algo de eso. Creo que antes después del gol que ya había entrado Mbappé, hubo una por la izquierda, se la pasó a Mbappé, Mbappé luego la devolvió, o sea, hoy se vio algo de eso y se vio en la temporada pasada, lo que pasa que no de manera consistente. En la primera parte también vimos una de Vinicius que se la llevó solo cuando pudo haberla cedido, ¿no? Y ser un poquito menos individualista para poder conseguir el gol. Pero bueno, en términos generales, esta sociedad quizás sea la más importante de todas, que estos 2 cracks funcionen juntos. Sí, tiene que hacer algo compatible. Antes de responderte eso, quería añadir algo a lo que dijo José. Yo no estoy de acuerdo cuando no le dan méritos a Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane, usted entraba a la oficina de Zidane, José, y veía a Zidane alzando el título de la Champions como jugador. No, pero yo no le quito veía mérito, una Richard. foto de Zidane Yo no le alzando quité la mérito Copa del Mundo a del Zidane. 98. No era solamente un gestor y no es que el Madrid ganaba por jerarquía. Vamos a darle un poquitito de mérito a un técnico que ganó la Champions también, ¿eh? Que ganó tres no seguidas. sea el técnico Ganó que tres todos seguidas. queremos, pero hay que darle su mérito al francés. Pero métete, Dicho la próxima esto- vez métete, Richard, de una. No pidas permiso. No, vale, porque la exposición estaba interesante. Quería escuchar lo que decía José. José dice Gracias, cosas Richard. interesantes. Gracias, sean Richard. No como tímidos, Carolina denle Guillén que ejemplo a corta el Rodra, juego. denle Muy bien, ejemplo a Richard, Rodra, por gracias. favor. No Sobre estamos todo, dando no soy cortesía. tímido. Yo sabiendo esto Carolina ya no me Guillén es como corto. los árbitros mexicanos cortan el ¿Viste? juego, no le dan No, fluidez no. al partido. Aquí los dejamos Así es, ser. así es, Aquí José. los dejamos ser. Ajá. A ver, ahora, hablando de las sociedades, todavía no hemos tenido, por el percance que tuvo Kylian Mbappé, no hemos tenido la oportunidad de verlo titular junto a Vinicius Junior. No sabemos qué es lo que tiene por la mente, qué es lo que le está pasando por la cabeza a Xabi Alonso, cómo utilizarlos y cómo lograr esa sociedad. Ciertamente la temporada pasada Mbappé fue el sacrificado a jugar de 9 y Vinicius Junior, por jerarquía, por tiempo, por confianza de Carlo Ancelotti, lo que sea, incluso teniendo un mal momento deportivo, se insistió en que él jugara tirado a la banda. ¿Qué es lo que sucede? En conferencia de prensa, estando Mbappé en el hospital, ojo con esto, lo dijo Xabi Alonso, cuando le preguntó Fernando Petrocelli si Mbappé era más un 9 o era más un tipo de banda, y él decía que no era solamente un 9. Te da a entender que él va a buscar que haya tal vez o permuta de posiciones o que tal vez vaya a haber algún cambio en la configuración. Por eso es importante la lucha que se pueda presentar por quién vaya a terminar siendo el 9 o si va a jugar con dos puntas. Mientras no los tengamos a Mbappé y a Vinicius Junior titulares en el Real Madrid, no nos va a empezar a dar pistas. Por ahora lo que hemos visto de Xabi Alonso es los tres centrales o las veces que jugó con 4 en el fondo. No sabemos si cuando tenga disponibles, que creo podrá pasar en el partido que se va a jugar el sábado en New Jersey, si va a tener a Vinicius Junior y Mbappé en un doble punta, si jugará un 4-4-2, eso todavía falta para verlo, pero para poder imaginarlo, hay que esperar a que los tenga a los dos juntos en el 11 titular. Dicho Claro. esto, es importante esa sociedad. Hoy empezamos a ver ciertamente esos trazos, pero no hay tiempo suficiente de partido como para uno poder decir estos son los desplazamientos, pero no empezar a intuir qué es lo que tiene en la mente Xabi Alonso. Yo creo que Xabi Alonso es un técnico que ciertamente le ha gustado jugar con la línea de 3 en el fondo, por ejemplo, pero no es alguien que se case con un solo esquema, no es alguien que se case con una sola forma de jugar al fútbol. También hay algo, Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen no tuvo la jerarquía de jugadores ni el ego de jugadores que hoy tienen el Real Madrid. Y eso también es importante. ¿Cómo va a manejar ese tema de egos? Porque Carlo Ancelotti inmediatamente apoyó y respaldó la posición y la postura para Vinicius Junior, el sacrificado a aprender a jugar de 9 fue Kylian Mbappé, que lo terminó cumpliendo. Oh my ¿Qué es lo God. que va a hacer Xabi Alonso? Esa es otra de las cosas que yo estoy en duda. ¿Qué es lo que va a hacer y cómo lo va a manejar Xabi Alonso? Dios mío, pero es que este libro no me alcanza para anotar todos los desafíos que tiene Xabi Alonso. Barak, ¿me vas a poner más peso? ¿Le vas a poner más peso al nuevo técnico o estás tranquilo con lo que has visto del Real Madrid en este Mundial de Clubes? Sí, he visto una evolución clara. El primer partido contra Al Hilal era irreconocible, es decir, era difícil identificar rasgos propios de este Real Madrid respecto a los vicios del Real Madrid de Carlo Ancelotti. Si no nos decían que había cambio de técnico, nadie hubiera intuido algo realmente distinto en esa primera presentación. Luego, conforme los rivales fueron de menor jerarquía, porque claramente los siguientes rivales fueron de menos peso, tanto Pachuca como Salzburgo respecto al Hilal, que ha demostrado a lo largo de esta competencia lo que ya intuíamos, que iba a ser el más difícil para el Real Madrid y por lo tanto está en cuartos de final, al igual que el Real Madrid. Pero en ese partido el Real Madrid fue superado, sobre todo en el primer tiempo, y nos da la sensación de que obviamente había que tener paciencia con Xabi Alonso, que no podías juzgar el primer partido después de 5 días de entrenamiento, pero que de inicio el Madrid era el mismo. Un Madrid contra las cuerdas, un Madrid superado en el primer tiempo, un Madrid que tuvo que venir de abajo para equilibrar y depender de su puntería y de la mala puntería del rival para sacar un empate. Pero contra Pachuca mejoró, sin ninguna duda contra el Salzburgo también, ha ido de menos a más, pero hoy tenía un rival que si bien fue también pasado por encima ante el Manchester City, tiene por supuesto futbolistas
de alcance, competitivos. La Juventus no es un rival menor y así lo hizo ver el Real Madrid. Hay que entender también la situación de la Juventus, una temporada horrorosa que rescata a Igor Tudor en la recta final, que viene también de ser vapuleado por el Manchester City, que necesita hacer un montón de cambios para ser competitivo en la Serie A y no es la mejor versión de la Juventus, eso está claro. Y en cuartos de final tampoco va a tener un rival que pueda medir en toda su gloria al Real Madrid, no lo será el Monterrey y no será el Borussia Dortmund. Pero el Madrid ha hecho lo que necesita bajo el mando de Xabi Alonso, que ha sido más allá de los resultados, ir evolucionando en su juego hasta llegar a lo de hoy, que fue realmente una muy buena presentación. Un Real Madrid irreconocible, porque es muy difícil ver un Real Madrid así de intenso, sobre todo tomando en cuenta la temperatura a la que se jugó este partido en Miami, rozando los 30 grados centígrados o superándolos, más la humedad. Es un Real Madrid intenso, un Real Madrid que ahora sí se ve que tiene la mano de Xabi Alonso. Es un Real Madrid con las líneas adelantadas, independientemente de si juega con 5 atrás o con 4 atrás, eso es un dibujo. Lo importante es ver dónde está el bloque, ¿no? Y dónde presiona. En el primer tiempo, parte de esta evolución, ¿no? De minuto a minuto, porque no es de partido a partido, sino de minuto a minuto la competencia. En el primer tiempo, como te decía, fue un equipo vulnerable todavía. En el segundo tiempo, se juntaron los factores de un Real Madrid que presionó mejor, de una Juventus que estaba más cansada y acabó muy bien. Entonces, hasta ahora la evolución del Real Madrid es muy buena. Insisto en que también hay que tener en cuenta los rivales. Los rivales tampoco han sido equipos que a priori al inicio del partido dirías, va a obligar al Real Madrid a sufrir y a sacar lo mejor de ellos, ¿no? El Real Madrid ha hecho su trabajo y lo seguirá haciendo hasta semifinales. O sea, asumo que va a pasar en contra del... Tú vas a esperar a semifinales. Claro. Tú vas a esperar a semifinales para decir que este Real Madrid ya está listo para ganarlo todo. No, bueno, para ganarlo todo, pero hablamos en la jornada 27 de Liga, ¿no? Quedan muchos tropiezos de aquí a que pase eso. Rodra, en el chat están preguntando y dándote la bienvenida muchos, saludándote. Algunos por ahí preguntan tu edad. Ya les dije que eres mayor que Gonzalo García, que tiene 21 años. Ya. Por ahí andamos, por ahí. Joder, sí, la verdad que además en el inicio que estaba un poco nervioso, que joder, que para mí es un placer poder compartir con vosotros y estar aquí en ESPN, y un saludo también a toda la gente que nos ve, así que es una maravilla y además poder entrar con la victoria. Y yo quería hablar de Xabi Alonso, quería profundizar ahí. Perdón, Rodra, lo que pasa, Caro, es que lo ven al lado de Richard y al lado de Barak y piensan que es mucho más Oye, joven, es verdad, lo ven no han dicho la edad. Caro y conmigo y piensan que tenemos más o menos Te la misma edad. envejecemos, Javier, te Yo digo que envejecemos. está por los rumbos de Gonzalo García, 20 y Que la pico. gente adivine si quiere, vosotros también podéis participar aquí adivinando la edad. Que era aquí en España había un programa en televisión que era adivinar la edad de los concursantes y tal, estaba divertido y la gente no acertaba, ¿eh? No acertaba. Ok, está buena. Permíteme que lo voy a bautizar, Caro. Ajá. Lo voy a bautizar. Sí. Para no decir ni que es muy viejo, ni que es muy chamo, muy joven. Rodriño, ya, déjalo como Rodriño y ya está. Entra como crack. No, con pero si es diminutivo español. brasilero. Es Rodriño. español. No, ya. Soy Ya, español, ya pero Rodra cayó de pie. pero somos un equipo, aparte de muy internacional en el Madrid, hay mucho gen brasileño, así que lo acepto. Además, el Rodriño dice Muy calidad. bien. Rodriño es de calidad, y así que yo acepto Suena ahí bien, eso. suena bien, claro. Me gusta. Mira que a Suena José de del borde, a Valle, gol, a José está del muy Valle bueno. le están poniendo nombre canadiense. José. José del Valle. Claro, y yo, Está bien, claro, yo lo tomo. os quería hablar de Xavi más en profundidad. Adelante. Porque tuve la suerte el año pasado de estar en Leverkusen una semana. Me mandaron allí con la única misión de poder sentarme con Xabi Alonso un rato con él. Y bueno, le pude conocer de cerca. Estuve siguiendo una semana de entrenamientos del Leverkusen allí. Una experiencia súper guay. Y me quedé con varias cosas que me alivia y me da mucha ilusión ver que en el Madrid ya las está mostrando, porque no es lo mismo competir en Leverkusen y plasmar tu libreto en Leverkusen a hacerlo aquí en Madrid, ¿no? Con lo que es un club tan grande. Y, Por ejemplo. joder, los entrenamientos, por ejemplo, sobre todo la energía ya que transmite él en la distancia corta o incluso en las ruedas de prensa, que ya se le ve, ¿no? Lo activo que es, lo que transmite. Pero en la distancia corta a mí me sorprendió también lo magnético que es él, ¿no? Y también te lo contaban los jugadores. Me acuerdo allí de hablarlo con Grimaldo, con el colectivo de españoles que tenían allí, con Borja Iglesias en aquel entonces, y te lo contaban, ¿no? La energía que tenían todo, de cómo se interesaba también en la vida personal de los chicos, cómo llevaba
al tope sus ideas y era insistente y en los entrenos como era uno más, ¿no? Que parecía un jugador más. A mí me daba un poco de temor pensar que con un equipo que lo ha ganado todo aquí en el Madrid, con un vestuario más complicado, si lo podría plasmar o no. Y hoy cuando he visto, y estos partidos de atrás, cómo salen a presionar tras perder el balón, cómo van todos, a mí eso me alegraba la cara de decir, oye, este sí que ya es un equipo que van todos a una, que se nota la impronta del entrenador y creo que en el Madrid no es tan fácil que se consiga, además tras un ciclo tan ganador que puedes tener una plantilla más acomodada. Entonces, sobre todo eso que parece muy simple, ¿no? El juego, tener una plantilla conectada, pero el poco tiempo que tarda un equipo en recuperar el balón, para mí es la dimensión a la que ponen a un club. Y más en un equipo grande que cuesta más. Entonces, yo estoy muy contento y creo que hay que defender a Xavi en este inicio, que lo está haciendo muy bien. Tuvo situaciones complicadas, como el otro día contra Pachuca, que se queda con la expulsión de Asensio en una posición límite. Y luego lo comentabais vosotros también, de manera muy acertada, que Xavi no se casa con una idea, que si tiene que hacer cambios en mitad del partido los hace. Hoy con Tchouaméni, con la posición que creo que estuvo muy listo ahí. Creo que es muy ilusionante este Mundial de Clubes del Madrid, sin ser aún un equipo demoledor, ni un equipo brillante, ni redondo, pero creo que es ilusionante. Permíteme decir algo, Caro. No por solo lo que te acaba de decir mencionar algo, Richard, Rodrigo, sino que yo los invito a todos a que le pregunten cosas a Rodra con respecto a esa semana que estuvo inmerso siguiendo a Xabi Alonso. Me parece interesantísimo este tema. A ver, Richard. Sí, a ver, él mencionaba algo importante, ¿no? Lo de recuperar la pelota con prontitud. Hoy y a lo largo de este Mundial de Clubes con el Madrid se ha visto una dificultad y es con uno de los jugadores nuevos. Todos entendemos, Trent Alexander-Arnold es un tipo de llegar a raya de fondo, lo trajeron para que pusiera buenos centros, para que encontrara sociedades por el lugar del extremo derecho, que todavía no tenemos claro quién va a ser el dueño de la posición. Pero algo que le falta a Trent Alexander-Arnold son los recorridos defensivos. Por eso también se sostiene la idea de mantener la línea de tres en el fondo. Veíamos en algunas a Rudiger, en otras incluso a Tchouaméni, tratando de aparecer a la espalda, porque Trent Alexander-Arnold no es un jugador con ese ida y vuelta para ser tan solidario, para ser un lateral derecho. Y eso, dentro de lo que bien nos explica Rodrigo, de la mentalidad que tiene Xabi Alonso, tiene que machacarlo y tienes que buscar que el jugador asuma eso como un hábito. Y yo creo que ese es uno de los primeros detalles que tiene que buscar actualizar en lo que es la función de Trent Alexander-Arnold en el lateral de la derecha.